Saludos amigos, en sus receptores consulta participativa, y hoy en la sala, a propósito de consulta participativa, hay un ambiente de fiesta, hay un joven amigo que estuvo de crucero, José Luis. Entonces Jessica también se fue de crucero y han retornado hoy. Y vamos a darle la bienvenida, Jessica. Bueno, muchas gracias, Opperman. De verdad que muy contenta de estar aquí con todo mi equipo de trabajo y con los amigos televidentes. Qué bueno que haya paseado, estuviste donde tus padres, te divertiste, descansaste. Sí, así es. Eso es lo fundamental. Y aquí está con nosotros, de nuevo, produciendo para todos ustedes estos contenidos que preparamos siempre con la intención de que se resulten de su interés. Hoy vamos a tener un buen plato, un plato fuerte con un coproductor de consulta participativa, quien se nos va a unir en un momentito y vamos a hablar de cosas muy interesantes para toda la familia. Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos de inmediato. Amigos, Olivares, Cabrera y Asociados, consultores y auditores, asesores financieros, ofrecen servicios a igual a contable, constitución de compañía, leyes laborales, expertos en impuestos sobre la renta y todo lo que tiene que ver con la tesorería y la seguridad social. Olivares, Cabrera y Asociados tiene como lema que una vez usted se pone en contacto con ellos, la flecha de valores de su negocio o empresa tiene que ir en orden ascendente. Olivares, Cabrera y Asociados está en la avenida Independencia, kilómetro 10,5, en la Torre Atalaya del Mar, suite A223. Y tienes los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. También puede contactarlo a su correo electrónico delioolivares@hotmail.com. Contacte a Olivares, Cabrera y Asociados para que su negocio vaya de forma ascendente. Y las recomendaciones de la doctora Lourdes Sarina Opperman, a quien le deseamos felicidades en su cumpleaños. La doctora Opperman estuvo ayer de cumpleaños, la pasó con la familia, en una intimidad de celebración sana con su bebé, Jimena, mi nieta. Así es que felicidades a mi hija y que Dios la siga iluminando. Recuerde que la doctora Lourdes Sarina Opperman le dice que no tiene por qué ocultar su sonrisa, porque ella está ahí presta a auxiliarle en todo lo que tiene que ver con la estética de su sonrisa y su salud bucal. La doctora Opperman ofrece los servicios de endodoncia, periodoncia, ortodoncia, puentes dentales, coronas, puentes, cirugía, en fin, todo lo que tiene que ver con su salud bucal. La doctora Opperman está lista para auxiliarle. La doctora Opperman trabaja exclusivamente por cita y está en el teléfono 809-846-0582. También la puede contactar a su correo electrónico doctoraopperman@gmail.com. No oculte más su sonrisa. Contacte a la doctora Opperman. Bien, amigos, ha estado sucediendo lo que toda la semana mencionamos con mucho dolor aquí. Han estado sucediendo feminicidios, hay trabajos de prensa que destacan y señalan cosas horrorosas, pero nos vamos a referir ligeramente a Pablo Ros, al mercadólogo, comunicador Pablo Ros,
quien en esta tarde se le dictó medida de coerción de 3 meses en la penitenciaría de Najayo. Pablo Ross está acusado de incesto, es decir, de violar o intentar violar a una hijastra. Esta joven ha declarado que él hacía estas cosas porque sabía de algo que había ocurrido entre ella y su novio y que basado en esto, él pues la tocaba, la besaba en el cuello, etcétera, etcétera. Y también que la madre de esta joven había enfrentado al señor Ross y que parece ser que habría aceptado ante la madre lo sucedido. Nos apena mucho. Esto nos apena mucho. Primero porque Pablo Ross es un periodista, un comunicador, un mercadólogo de larga data, de larga trayectoria en la República Dominicana y en esta sociedad. Y segundo, por aquello de lo que nosotros atacamos de la violencia, de las violaciones y los feminicidios. Esperamos que la justicia actúe en buena lid y se haga sentir con esa mano poderosa. Opelman, y lo más triste de este caso es el trauma que se le causa a esa niña. Claro. Fue Sí. su padrastro, es la figura paterna más cercana, aparte de su padre, y que venga esta persona a hacerle eso, pues la verdad es que bastante triste. Sí, triste, y no solo el aspecto, señor, la sociedad, se hiere la sociedad. Estas cosas hieren a la sociedad, laceran la sociedad. Porque uno piensa, pero jamás le puede pasar por la mente a nadie que una situación como esta estuviera ocurriendo. Pero la vida está ahí, las cosas suceden y para eso tenemos dos justicias, la divina y la del hombre. De igual manera, queremos señalar un trabajo de un periodista de Santiago, donde da unas estadísticas horrorosas de los feminicidios que siguen en aumento en el país y principalmente en la región del Cibao, en la región norte. De acuerdo al trabajo de este periodista y estadística que maneja la Policía Nacional y el Ministerio Público, al menos 35 mujeres han sido asesinadas en esta región en lo que va de año por sus parejas y o exparejas. La mayor cantidad de homicidios de mujeres que han ocurrido en el Cibao andan en el orden de 15 en Puerto Plata, 6 en Valverde, 4 en La Vega, 3 en la provincia de Duarte, 5 en Sánchez Ramírez, 3 en Monseñor Noel y 2 en Montecristi. Y las edades oscilan de 16 a 53 años. Y uno dice estos números y lo comenta Jessica como, y no es una lista, no es una lista de lotería, no estamos cantando un sorteo. Estamos lamentablemente señalando qué está sucediendo en nuestra sociedad, qué está sucediendo con nuestros hombres, qué está sucediendo con los celos, ese sentido de propiedad, de que soy dueño de esta mujer. Una mujer que se acercó a ti y que es madre, es hija, es tía, es prima, es sobrina, es compañera, es amiga, pero también quiere ser abuela. No la mates, cuídala, protégela. Ella vela tus sueños y alegra tu despertar, hombre dominicano. Respáldala, protégela. No eres su dueño. No nos cansamos de decirte, no eres su dueño. No somos dueños de nuestras parejas, de nuestras mujeres que nos quieren y nos protegen, nos siguen y nos toleran y conducen nuestra vida y respaldan nuestra moral. No la mates, cuídala, cuídala. A propósito de eso, el ministro del Interior de Italia
está solicitando encarecidamente al Congreso que los violadores sean sometidos a la castración química. Y aquí, Jessica, según tengo entendido, hay un diputado que también tiene está proponiendo eso. un proyecto de ley parecido a este, porque los crímenes, las violaciones, oye, este caso de Baní, de este hombre que llega, acecha a la expareja, la sigue y le da una estocada en un seno, y cuando su madre sale a auxiliarla, la asesinó. Pero este supermacho también se suicidó. Perdió el sentido de la posesión, perdió lo que poseía, según su mente, que a todas luces es enferma. Amigos, yo voy a dejar mis comentarios aquí para darle paso al comentario de Jessica, porque queremos ver si aprovechamos al máximo a nuestro invitado de esta tarde. Adelante, Jessica. Bueno, amigos, esta tarde vamos a hablar sobre la importancia de la evaluación médica antes de hacer ejercicios físicos. Hoy en día la realización de los ejercicios físicos ha tomado mucho auge, ya sea por estética o por salud. Las personas incursionan en actividades deportivas, en actividades al aire libre, así como también en el gimnasio, pero muchas de estas actividades la hacen dejando a un lado lo más importante, que es la realización de un chequeo médico, el cual va a determinar cuáles son los ejercicios que debemos de hacer y también a qué intensidad debemos hacerlo, puesto que tenemos que tener presente que cada persona tiene características diferentes que van más allá del sexo y también de la edad. La Organización Mundial de la Salud recomienda asistir a su médico a los fines de que examine nuestro estado general, a los fines de reducir al mínimo los riesgos que se puedan derivar de los ejercicios físicos y también para obtener un mayor beneficio de estos. No existe un estándar universal de cuáles son los exámenes a los cuales pues, te sometería un doctor, pero en la mayoría se hace una evaluación basada en el historial clínico personal y familiar, así como también una evaluación física y exámenes de laboratorio. Sí, Jessica, a propósito, hay gente que se matan, hacen 2 horas diarias de ejercicio, corren en la avenida, van al gimnasio, hacen levantamiento de pesas, pero contrario a eso, las recomendaciones que ellos son sencillas, es suficiente con media hora. Con caminar media hora, hacer un ejercicio. Hay que tener cuidado con los ejercicios aeróbicos, hay que estar muy bien calzado, hay que tener los pies bien protegidos. Y sobre eso y muchas cosas más de la salud de sus pies, vamos a hablar en breve con nuestro invitado esta tarde. Volvemos en breve. Bien, amigos, a propósito del comentario de Jessica, hablábamos del asunto de los ejercicios y yo concluía diciendo que hay que cuidar los pies y los pies deben estar debidamente vestidos para hacer estos ejercicios. Pero por suerte esta tarde nos acompaña un productor de consulta participativa, un miembro de este programa y lo mejor que hay en el país y América Latina en podología. Les damos la bienvenida al doctor Miguel Ortiz. Gracias, Opperman. Gracias por tenerme la oportunidad de invitarme una vez más a traer conocimiento. Y la verdad que cuando me hablaron de venir a este programa, yo dije, ¿qué programa, qué tema cojo? Que podamos dejar un buen mensaje en la población. Y entonces, pues, decidí hablar sobre fractura, porque ¿quién no ha tenido por lo menos lo que dicen una mala pisada? Así es. O un tropezón, un famoso esguince. Entonces, son muy mal manejados en la población. Primero que el que primero se hace daño es el mismo paciente. ¿En qué sentido? Tú le dices, ese yeso usted tiene que tenerlo 21 días, 3 semanas. Así por lo general son 4. Y él se lo quita a los 15 días porque le molestaba, porque le picaba. No. Si te molesta, vuelve al médico, que él vuelve otra vez y te corrige. Por eso es que hoy en día tenemos tantas férulas de los famosos yesos que se quitan y se ponen. Precisamente evitando eso, que el paciente pueda dormir bien porque él no va a estar en apoyo. Entonces
Entonces ese yeso no tiene por qué y está inmovilizando. También están los dilemas de que si es un esguince o si es una fractura. Vamos a clasificar para que la gente entienda. Las fracturas no son más que la rotura de parte ósea, mientras que el esguince no es más que la fractura de fibras musculares. Son dos cosas. Dependiendo del tamaño, la fractura tú la vas a clasificar en si son abiertas o cerradas. A veces tú te partes un hueso y queda adentro, no hubo parte de la piel que se lesionó, que son muchas veces peores. Y también tenemos la fractura que son con exposición. Tenemos la fractura única, fractura múltiples, porque esas son peor todavía. Claro. Cuando el mismo fémur se te parte en 3 partes. O si tú tienes que un dedo, una falange, se te cayó algo contuso, porque ahí también están los traumas. Si es un trauma contuso, vienen las fracturas en minuta. Entonces tú tienes traumas que son contusos y traumas directos. Entonces todas esas cosas nosotros las tenemos en cuenta. Entonces está el dilema de si va al podólogo o si va al traumatólogo ortopeda. Es otra de las cosas que la gente es bueno que entiende y que sepa. Y también, algo que yo siempre he dicho, señores, los dedos no se enyesan. En los pies, ortejo. Porque también tú no puedes llegar a tener una fractura en sí, sino tú ves que mucho en los pies. Ah, no, lo que tuvo fue una fisura. Fue una estilladita, una pérdida de la fibra de continuidad. Ahora, lo peor es cuando esa fractura se desplazan y entonces molestan porque está fuera de su centro. Y como un espacio tan pequeño donde tenemos 26 huesos, que son 52, empiezan a cabalgar una encima de otra, ahí tenemos. Pero fíjate cómo ahí tú tienes esa fractura, es el del cóndilo externo del quinta falange. ¿Qué sucede? Ahí muchas veces no llega a haber fractura, sino que son áreas donde se insertan 2 tendones que se llaman gemelo plantar. Hay que verificar, por eso yo me auxilio de 2 cosas. Una, que la radiografía, que me permite ver parte ósea, pero también tiene que auxiliarte de la sonografía, porque la sonografía te permite ver si hay rotura de un ligamento, de un tendón o de un músculo. Y entonces ahí viene el problema. Señores, hay algo que yo digo, el motorista no se cuida. ¿Y cuál es el problema del motorista al no cuidarse? Que de que un motorista se monta en un motor, esa persona no sabe si regresa a su casa. Así es. Ese daño es de o sea, la probabilidad que tú te caigas de un 80% y que tú eres la carrocería de un motor. Ahora, yo quiero saber en qué lesión de un motor usted no ha visto que lo primero que se va o es el pie o la mano. Por eso yo digo, mira, que una de las cosas que yo siempre trato que el paciente vaya a ver siempre en la sala, cuando yo me gustaban mucho los motores, hasta que yo muy adolescente, muy joven, entro a estudiar medicina en INTEC. Y cuando yo llegué al Darío Contreras, yo recuerdo que llegué al Salvador B. Gautier, ahí daba el doctor Mejía Feliu. Y Mejía Feliu un día me dice a mí, ¿tú ves todo lo que están ahí? El 90% son motoristas. Digo, ¿qué? Motoristas. Tú eres la carrocería de un motor. Señores, se dice que la venganza de los chinos y los japoneses contra el mundo por la bomba de Hiroshima y Nagasaki son los motores. Ahí justamente es que ellos se están vengando de ese problema que tenemos. Ahora, ¿qué es lo más importante en todo esto que yo siempre he dicho? Inmediatamente tú tuviste una mala pisada. La gente se queda tranquila y se va para la casa a acostarse. Otro de los grandes daños que hoy en día tenemos. Si tú tienes un tropezón, yo siempre he dicho que hay una cosa que debe poner alerta a la población. Pie que se fracturó, pie que no se apoya. Ese pie tú no lo aguantas, tú no le puedes meter peso, el pie no te lo soporta. Entonces, si es un esguince, sí. Pero lo primero que sucede a esto es que el pie empieza a desmatizarse. Entonces nosotros clasificamos si la fractura es
del tercio superior de la pierna, si es del tercio medio o si es del tercio inferior, o si compromete solamente el pie. Y así mismo va el edema. Si hasta el tobillo, una cruz. Si hasta la mitad de la pierna, dos cruces. Si hasta la rodilla, tres cruces. Pero, según tengo entendido, las fracturas en los pies están clasificadas. Exactamente, sí. Dígame de los diferentes tipos de fracturas y sus consecuencias. Mira una cosa, yo siempre le he dicho, hay una de las primeras fracturas que yo siempre he dicho que afecta a la articulación del isfrán. Esa es la más importante. Tenemos también que esa fractura, la número 1 y la más difícil, es la del tobillo. ¿Por qué? Cuando yo estaba en mi formación en Miami, ese profesor coge y me dice, oye, la fractura más difícil de tu tratar, que por más bien que te quede, nunca va a llegar a un 90%. Si tú logras un 90%, estate tranquilo, que está perfecto. ¿Por qué? Esa articulación del tobillo, fíjense que todo el que la ha entrado o por una hendidura, o se ha tropezado, o se ha caído de un motor, ¿qué sucede? Hay que ver si tú afectó tibia solamente, si afectó peroné, si afectó atrálago, si afectó calcáneo, si solamente fueron los metatarsanos, si fueron las falanges. Esas son las diferentes clasificaciones que tú la estás viendo ahí. Tibia y peroné por arriba, el calcáneo por detrás, pero ahí no están faltando las que son del cuboide y el cuneiforme, que son la garganta del pie. ¿Qué sucede? Mi profesor me decía a mí, solamente Papá Dios vuelve a poner en su lugar esa articulación. ¿Por qué? Es una combinación, señores, de hueso y ligamento, con músculo y tendones. Fíjense como que cabalga como un caballo para uno caminar y tener dorsiflexión, dorsiextensión. O sea, cuando tú caes, propulsión, cuando te impulsa, eyección. Todo el que se ha roto el tobillo, te ve que terminan cogiendo un chin, más nunca vuelven. O sea, no hay cura. 100% no. Entonces, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque tú tienes por arriba dos huesos, tibia y peroné, el calcáneo y el cuboide por detrás, y la cuña, el atrálago y el cuneiforme por delante. Es la única articulación que tiene 6 huesos. Pero aparte de eso, es la única articulación que soporta peso, una estructura biodinámica. El 70% de nuestro peso lo recibe el tobillo. Entonces lo distribuye en el pie para quitarse presión. ¿Cómo? Le da 15% al dedo meñique, para que entendamos, 15% al dedo grande y 70% al talón. Y así él distribuye el peso equitativamente en forma de un triángulo en el pie. Ahora, ¿cuál es el problema? Todo aquel que tiene fractura en los pies nunca, siempre va a tener un yeso de 4 a 6 semanas. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos hoy en día para que ustedes entiendan? Se clasifican de si las fracturas son en el tercio anterior, en el tercio medio o en el tercio posterior. Oiga, todo lo que hay que saber, estamos hablando de una simple fractura. Por eso que usted ve que cuando se rompe la gente, para que entienda, el tercio anterior, hoy en día hay un zapato que nada más llega hasta la mitad para que eso quede en el aire y no le haga apoyo, porque el peor enemigo que tenemos en los pies es el soporte de peso. Y si esa persona es un gordito y está en sobrepeso, ese peso va para allá. Entonces, para nosotros, una buena consolidación de una fractura y una buena formación de un calloso está en el reposo. Por eso es que tuve que todo el que ha tenido, lo primero que le dicen reposo, 21 días, 30 días, después de esos 21 días, 6 semanas más. Casi siempre una lesión. En los niños no es tan difícil. Los niños no tienen los huesos de lo que nosotros le llamamos en tallo verde. ¿Qué pasa? Un niño te cae de un segundo piso y ellos rebotan como si fuera una pelota, porque dispara la presión. ¿Qué sucede con las personas mayores? Tú tienes un hueso muy calcificado o descalcificado, dependiendo si tiene una osteopenia o si tiene un osteoclasto, osteoblasto, que es la destrucción en la misma formación, o si tú tienes una osteoporosis, ¿me entiendes? O si esa persona mayor tiene un cáncer de óseo, un osteosarcoma. Entonces, mira justamente cómo de un amigo, el hijo no dimos cuenta que tenía un cáncer porque él tuvo una caída de su pie. Pero la fractura en la radiografía fue de tal magnitud en el brazo que dice, esto no es posible.
Aquí hay que indagar otra cosa. ¿Cómo es porque tú te caigas de tu pie ese hueso, ese brazo puede tener 7 fracturas? Posible. O hay una demineralización, o existe porque el hueso tiene un grupo de componentes, o está en falta de calcio. ¿Cuál es la ventaja que hoy en día tú tienes? Que tenemos los calcios de 1 al mes, tenemos calcios semanales, porque hoy en día tenemos el alondronato de calcio para estos problemas. Señores, fíjense que el que tiene osteoporosis era alto, así como tú, y se van convirtiendo, agachando, y se vuelven una cosita de nada, pequeñito, porque las vértebras van funcionando una arriba de otra. Ahora, ¿cuál es otro de los problemas que nosotros como podólogos tenemos en los pies? Cuando las fracturas son del tercio posterior, del calcáneo, señores, esa es la peor fractura. Una vez estábamos ¿Esa aquí arriba? No, aquí atrás en el talón, en el tobillo posterior. Una vez estábamos nosotros en Punta Cana y estábamos ahí, como dicen, chelchando en una galería. El muchacho que está desprendido se ha ido para atrás y cayó en los 2 pies. Ese impacto, siempre ese hueso sale aquí en el medio de la pierna. Y eso es lo peor cuando te sale un hueso en el medio de la pierna. Lo primero es que tú tienes que ver si esa fractura también tiene desplazamiento, que salga hacia afuera, salió de su lugar, o se montó un hueso arriba de otro. Por eso es que nosotros hacemos, mira, hay que hacer una radiografía y se hace una reducción ahí mismo en la radiografía. Porque con la reducción tú puedes llevarlo a su lugar y encajarlo. Es como cuando te sale un hombro, que tú lo enganchas otra vez. Y no hubo que operarlo, porque en ese momento estaba caliente y hubo una distensión del músculo. Y entonces permite entrar. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Que la gente quiere coger y enyesarse un dedo. No debe, el dedo, ni ponerle tablilla, eso no es nada. Ahora, nuestros traumatólogos ortopedas tienen un problema. Todo aquel que se quita un yeso debe mandarse al podólogo. ¿Por qué? Lo primero que hace el pie, mandarlo al podólogo para que lo oriente de que él, por lo menos, por 3 meses, tiene que empezar a usar un zapato, un número más. Toda fractura de que le quitan el yeso empieza a llegar una irrigación más fuerte, empieza a haber los intercambios a nivel del sistema linfático para sacar toda esa toxina que estaba retenida. Por eso que tú ves que no hay una cosa que dé más prurito, más comezón. La famosa varilla de coco, sí, justamente es esa. Ahora, ¿por qué tiene que ir al podólogo? Primero para darle la orientación del calzado, de que debe usar el Y y usar medio número a un número más. Y segundo, una plantilla, para que la plantilla distribuya uniformemente tu peso en el pie. Ahora, ¿qué pasa? A veces tú tienes una fractura y tú dices, el pie se le está derrengando de lado. Si tú tuviste una fractura a nivel de maleolo externo, pues tú tienes que poner una corrección lateral externa para nivelar la pisada y poner una plantilla. Y es un axioma que debe tener todo el mundo. Primero, mira ahí tienes tú. Mira cómo tenemos una desviación en el pie izquierdo que se va hacia afuera, lo que se llama látero externo. Y en el pie derecho lo tenemos látero interno, ¿me entiendes? Eso, tú sabes que eso es muy frecuente y no es una fractura. En el pie derecho hay una fractura, pero también tú la ves por un deslizamiento a nivel del canal del tarso, por una debilidad muscular en los niños. Y eso no es óseo. Hoy en día se usan los tornillos de graja, cosa que yo no estoy de acuerdo. Pero si tú lo agarras en fase temprano, ese pie derecho, si lo vemos de aquí para allá, se puede observar que tú puedes llevarlo a su lugar con una plantilla y poniéndole una cuña. Ahí tienes tú, ese paciente tuvo una fractura y mira cómo está haciendo lo que nosotros le llamamos un charcot Marietú, que es que todos los huesos del tercio medio se fusionaron y quedaron fuera de su lugar. Ese paciente, si no usa una plantilla, va a tener problemas de tobillo y rodillo. Pueden darnos la que sigue. Doctor, una pregunta y disculpe. Usted dice que uno de los mayores problemas cuando las personas se fracturan es que no llevan el tiempo correcto con el yeso. Enyesado, exacto. Entonces, ya que muchas personas no saben cuáles serían las consecuencias, a mí me gustaría que usted dijera cuáles son las consecuencias de tú no utilizar por el tiempo que debes de utilizar ese yeso. Mira, esa es una muy buena pregunta. Justamente con eso era que yo iba. Sucede lo siguiente, hay algo que yo le digo a los pacientes y es esto. Lo primero es que cuando tú te lo quitas antes de tiempo, tú no esperaste que se formara lo que se llama un callo óseo, que es la unión entre un extremo distal con un extremo proximal, que siempre debe quedar totalmente de frente.
Hay veces que queda cabalgado, montado uno encima de otro, y precisamente esa es una de las consecuencias. Si tú no dejaste que él consolidara ahí, y él tenía un desplazamiento hacia afuera, va a quedar montado ahí. Esa es una. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Esos son los famosos pacientes que dicen, yo me caí de un motor hace 5 años, y de ahí más nunca el pie se me ha dejado de hinchar. ¿Por qué? Le digo yo, ¿a que tú te quitaste el yeso antes de tiempo? Me dicen, sí, ¿cómo tú lo sabes? Le digo, no dejaste, entonces quedó una fisura. También hay pacientes que crean una fisura y no una rotura que a veces ni se ve. Por eso hay que ser muy minucioso. Si usted ve que la radiografía no la ve, mándase una sonografía para descartar parte blanda. Pero también, si todavía no encuentra nada, mándate a hacer un MRI o una tomografía, ¿ya me entiende? Una resonancia magnética o su tomografía para uno descartar que existe una fisura que a veces tú no la ves, que son imperceptibles. Entonces, te quitaste el yeso antes de tiempo, a los 5 años hinchándose el pie, ese dolor que no se quita, y esa queja de, doctor, eso amanece bajito y en la tarde iba haciendo así con el día. A propósito, Pero doctor, fue precisamente, perdón, dime. una amiga televidente, hace 2 años me rompí el dedo gordo del pie derecho, un tropezón en mi casa. He hecho de todo y no puedo afincar ese pie. He hecho de todo, hasta perder peso, dice. Sí, pero es lo que te acabo de decir. Mira, esa es una paciente muy buena porque hoy en día hay otra alternativa muy moderna y fácil y económica. Nosotros en mi clínica instalamos una unidad de ozonoterapia y de PRM. Ozonoterapia. Ozonoterapia y de PRM. ¿Qué es Que eso? no es mal PRM, es tu propia célula madre. Es lo que te venden como célula madre por ahí, una gran mayoría que no es célula madre. Lo que se te hace es sacarte sangre, centrifugarla, hacerle una aleación con cierto químico y separar la hemoglobina del plasma. Y en el área de fractura, yo estaba con un compañero mío que anteriormente trabajaba en mi clínica, el doctor Mark Chester. Él ahora mismo está en Búfalo y da clase para la Universidad de Búfalo. Y me dice, Miguel, la clínica que yo estoy dirigiendo, todo paciente con fractura o con dolor en articulación, PRP. Es el mejor antiinflamatorio, el mejor regenerador. Y es una paciente muy buena candidata para PRP. Es una paciente que hay que revisar su fractura anterior. Hay que ver si ella se quitó el yeso antes de tiempo, ¿verdad? Eso mismo, exacto. Entonces ha hecho de todo, una fisura. Pero yo siempre he dicho, hoy en día usted debe manejarse, número 1, con plantilla, número 2, con los PRP, y número 3, los infiltrados. Cuando un paciente, inmediatamente tú le quitas los yesos, no infiltrado de cortisona, tiene muchos efectos secundarios. O tú le pones PRP combinado con ozono y un anestésico. Y ese paciente empieza a desinflamarse. ¿Y qué tú haces con eso? Que ese tiempo que tú ibas a durar de 3 meses, hinchándose y bajándose, hinchándose, esa edematización, apenas en 15 días lo controla. Pero ese PRP es como usted dice, es la mezcla de la hemoglobina, ¿no? No, se te saca tu sangre, sí, se centrifuga con cierto químico, y entonces separa la hemoglobina del plasma, y lo que se te pone es el plasma. el plasma. Y oye, ellos recomiendan, y junto con ozono, ellos recomiendan que todo paciente con dolor en articulación, o con fractura, o esguince, ponerle PRP. Y oye, eso es un éxito de 15 días, lo que antes tomaba 3 y 6 meses, esa paciente es una candidata a PRP. Y hoy en día es lo más moderno, inclusive, PRP se está usando para lo que son los espolones calcáneos, para la fascitis plantar, para la tendonitis y en todo tipo de fracturas. Eso es algo que viene a solucionar nuestro problema. ¿Qué pasa? En los ortejos, como se llaman en los pies, acuérdense que dedo es lo que puede señalizar, lo que puede apretar y lo que puede hacer oposición. Aprehensión, señalización y oposición. ¿Qué sucede? En los ortejos, y en un ortejo que lo tiene ahí no se enyesa. El PRP es un candidato muy bueno. Hay que evaluar, es una pregunta que mis profesores, uno la pone, la experiencia es muy buena, pero también hay que ver ya
en una fractura de larga data, que no he investigado sobre eso, pero es una pregunta que me llevo y hoy mismo la consulto. Okay. En fractura de larga data, el PRP, me parece que sí, sí, me parece que es exitosa 100%, porque no hemos visto nada, y es la forma de tú ayudar al paciente, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede con los pacientes? También, si en la fractura del talón tú le quitas apoyo, pero no se quiten el yeso antes de tiempo. También, cuando usted tiene una mala pisada, no se deje operar del primero que quiere operarlo. Porque lo primero, una fractura, mentira, a veces entran y lo que tienen un esguince. Y lo que hicieron ahí fue que repararon los músculos y los tejidos y vuelve y te cierran. Entonces, no, tenemos que trabajar la medicina con criterio. Claro. Y entonces pensar que tú tienes un familiar tuyo ahí, que es el que está de por medio. Entonces, vamos a coger, y si es un esguince, manejarlo, porque los esguinces es movilizar esa articulación. Esa ruptura de fibras musculares de 4 a 6 semanas, perdón, es excelente, pero con el PRP, y eso se acorta a 15 días, y las inflamaciones y los dolores y todas esas cosas. Esa es una de las cosas. Lo otro es, nuestros motoristas, que dejen de estar inventando, porque ahí viene otra cosa. Ellos le ponemos el yeso en el hospital, pero entonces ahí se lo quitan antes de tiempo. Entonces siempre empiezan con una vecina que tómate el té de vija. Mira, los otros días me saltaron a mí con eso. Y un tío mío de Estados Unidos, y yo le dije, ven acá, ¿cómo usted me está hablando a mí, yo siendo médico, de té de vija a esta altura de juego? Porque ese es otro de los criterios que ahí falla a veces. Yo llego al Darío Contreras con esa tía de 93 años y le iban a poner una prótesis de Autimur. ¿Qué pasa? Eso es como una abrazadera en la cadera. Yo le dije, por Dios, tenemos que tener criterio. Y que llegué y le dije, eso no es lo que va. Llámame el residente encargado de la sala. De ahí nos fuimos al encargado de prótesis a nivel nacional. Y dijo, él tiene razón. Mi tía tiene 93 años, no va a ser vaquebolista, no es Jordan, ni es el de aquí, el grandulón, ¿cómo que se llama? Entonces, mi tía lo que yo quiero es que camine y que camine rápido. Además, en el costo, aquella te cuesta 100,000 pesos, esta te cuesta 50,000, la mitad. O sea, por todos los lados es más beneficioso. Yo lo que quiero ponerle un clavo medular, una bipolar, que ella camine. Si yo no llego al hospital, le van a hacer un disparate. Entonces, señores, ¿qué pasó? Como que a esta altura de juego no podemos estar inventando. Sí. No debemos estar inventando un hospital de enseñanza como el Darío Contreras. ¿Ya me entiendes? Entonces, yo ahí me opuse. ¿Quién es que habla? No es el doctor Ortiz, el podólogo. Espérate, que él tiene criterio, él sabe su cosa. Doctor. Porque esa es la cuestión. Cuando tú tienes una voz de peso, que tú sabes y manejas lo que tienes, porque de una vez el que sabe a nivel nacional, creo que el doctor Valdés, algo así, digo, ¿y quién es que está sugiriendo eso? ¿Verdad? Porque eso tiene su indicativo. Y así mismo en los pies. Nosotros anteriormente habían fracturas en un juanete que tú tenías que ponerle 2 tornillos cruzados y también tenías que ponerle una férula de hierro. Eso hay que verlo. Pero tú se lo ponías hoy y a los 2 años al año tenías que operarlo otra vez para sacarse. De nuevo. Hoy en día, ¿qué nosotros hacemos los podólogos? Si la fractura no es con minuta ni desplazamiento y lo que hay es una esquina ósea que salió de su centro, entramos por percutánea, por un hoyita y reparamos y el paciente está resuelto en 5 minutos, cirugía que lo llevaba a un quirófano 2 horas y yo te lo hago ahí mismo donde tú estás sentada. Con la radiografía, mira qué es lo que tiene. Ven, dame una incisión hasta con un alfiler. Papá, y por ahí entro y ya, reparo el problema. Doctor, en su experiencia, en su consultorio, ¿cuáles son los porcentajes de fracturas de pie? ¿Y cuáles son, qué las causan mayormente? ¿Sí en el deportista, sí en la persona adulto mayor, sí en los niños? O sea, ¿cuál es la incidencia de fractura de pie en estos 3 tipos de edades? Esto después de la pausa. .edu.do. Inscripciones abiertas. INSE, la universidad de tu futuro. Bueno, doctor, contrario a lo que yo pensaba, antes de irnos a la pausa yo le dejé
la pregunta de cuál es la mayor incidencia de fracturas en adultos mayores, deportistas, jóvenes y niños. Y entonces usted me está diciendo fuera del aire que en los niños no, porque son de goma. Mira, justamente tú has dado en los 3 puntos que se ha subdividido la podología. En los 2 extremos de la vida es donde más se afectan los pies. En la infancia y en la adultez, en el adulto mayor. Y en el deportista, porque un deportista, tú usas el pie más que nosotros que estamos sentados en una oficina. Esa persona que se tira de la cama y a correr, que lo tira en una academia. Por eso nosotros estamos manejando algunas academias. ¿Qué pasa? Es muy raro tú ver una fractura en niño. ¿Ya me entiendes? Una fractura en niño tuvo que haber sido el tablazo muy fuerte, como decimos. Mira, tú no vas a creer. A mí me han llevado niños que se cayeron de un segundo nivel, ¿me entiendes? Y sin embargo, ese niño coge, mira, estos son fracturas con desplazamiento del eje. ¿Qué sucede? En esa fractura con desplazamiento del eje, esto no es tan fácil, oíste, de corregir. Y eso es lo que yo siempre digo, que tenemos que tener cuidado. Entonces, otra de las cosas que yo digo, en niños siempre nosotros, estamos en el aire y estamos en vivo, señores, se está escuchando sin problema. Mira una cosa, Opelman, si tú ves a un niño que se cayó y tuvo una fractura, esa fractura fue muy grande. Ahora, fracturas espontáneas nunca existen en niños, es muy raro. En adultos mayores existen las fracturas espontáneas. Hay una conferencia que yo tengo que se llama El pie y el deporte, que es muy bonita. Inclusive, por eso aquí, a nivel nacional, de forma honorífica, yo dirijo la Comisión de Podología Deportiva. Y de forma honorífica, y pertenece a FEDOMEDE, que es la Federación de Medicina del Deporte. Mira, ahí tienes tú. Eso que tú ves ahí, que se llama neuroma de Morton. No hay una cosa que le dé más dolor de cabeza a una persona. Fíjate que ocurre en la cabeza del cuarto metatarsiano. Y no hay una cosa que le dé más dolor de cabeza que esto a un paciente. Nosotros, inclusive anteriormente, teníamos que coger y abrir, hacer una incisión con un abordaje por encima o a nivel lateral. Sin embargo, esto con un hoyito, con percutánea, en un minuto está resuelto. Y eso no es una fractura. ¿Tú sabes qué es eso? El tendón crea como un grano de habichuela, producto de que se metió debajo de la cabeza del cuarto dedo. Mira, ahí tienes tú. Hay veces que hay pacientes que hacen un ACV, accidente cerebrovascular, y le queda una marcha tácica, y le queda una pronación. Ese es un paciente que a veces es una fractura que queda en esa misma forma. Entonces, por eso yo le decía ahorita que todo paciente que sale de un traumatólogo ortopeda con una fractura debe ir a un podólogo para corregirle la pisada y ponerlo a caminar derecho dependiendo cómo quede en una radiografía la pisada. Esa es una. Otra de las cosas que nosotros tenemos con los deportistas, ahí tienes tú. La gente que más se lesiona son los atletas, pero una de las cosas que más se lesionan son los pies, la famosa fractura. ¿Por qué viene? Siempre por el mismo atleta C. Aragán. Es por indisciplina. No es lo mismo. Yo a veces estoy en los gimnasios. Yo tengo mi gimnasio en mi casa, pero yo estoy en los resorts. Y cuando yo veo que una gente se monta en una bicicleta y de que se montó la pone a dieta, pero ese tipo no ha calentado siquiera. ¿Qué pasó? Tú tienes que ir engrasando, suavizando, para que vaya una liberación de catecolamina, de vitamina neurotropa y todas esas cosas. Entonces, por eso es que los ejercicios te dicen, comienza los primeros 3 minutos caminando, a los 5 ya más rápido, y después de 15 minutos es que tú debes empezar ya una corrida rápida. Ahora, eso pasa con el atleta Aragán. El atleta Aragán no calienta bien, entonces después quiere venir a sacarla, pero ese músculo está encogido todavía. Él no lo ha soltado, pero tú ves que por eso es que lo tiran cuando tú ves que salen de ahí que comienza la pelota, estamos 18 días. Cuando salen de los dogados corriendo de una vez, es para calentar las articulaciones de nuestros pies. Ahora, lo peor que hay en un atleta es una fisura, porque eso hay que ser detallista y buscarla. Siempre es una. Lo otro es la fractura de falange o de metatarso.
ese otro problema también. Porque acuérdate una cosa, el pie te cae en el talón, luego coge el quinto dedo y luego coge el quinto dedo para estabilizarse. Analiza una pisada, como que cae. Talón, pie, dedo meñique y luego el dedo grande. Y casi todos los atletas cuando se lesionan el metatarso tienen problemas con esa área. Gracias a Dios nosotros tenemos geles, tenemos plantillas con oliva metatarsal, tanto retrocapital como directamente sobre los metatarsianos, que podemos distribuir equitativamente la presión del tercio anterior. Doctor, en el adulto mayor, ¿ya por la edad es obligatorio usar plantillas? O sea, ¿es recomendable por la edad? Son las personas que más lo necesitan, déjame decirte, porque son las personas que debemos evitar una fractura. Señores, casi todas las personas después de 80 años que tienen una fractura por un tropezón en los pies a nivel de cadera, es el desencadenante para morir. Porque son pacientes que muchas veces no quieren operarse con un error de la familia. Es un paciente que se encama, que te forma una llaga, que se te forma un coágulo, y ese porque no lo heparinizan, y es el paciente que te hace un infarto y muere ahí en cama, producto de una vida sedentaria. Segundo, la persona mayor, lo primero que se le afecta, acuérdate que tú tienes entre un paso y otro un ángulo de 45 grados. ¿Te acuerdas la pisada cómo caminaba Balaguer? Eso es lo primero que se va cortando. Entonces, por eso nosotros lo primero que recomendamos es un calzado correcto. Tú ves que a veces dicen, yo soy genio y figura hasta la sepultura. Tú ves que hay señoras que les gusta estar bien vestidas, pero llega un momento que dicen que no. Justamente antes de venir para acá yo tenía una paciente. Doctor, me ha mejorado, pero no se me ha ido 100%, pero tiene 96 años, con la cabeza ósea desplazada. Nosotros traemos una gelatina en la planta de los pies, justamente se llama fascia plantar, que de tanto hacer punta, de tanto usar zapatillas, tacones, de chancletear en la casa, se va desgastando esa almohadilla metatarsal. Entonces tú tienes que suplirse de afuera. Por eso es que hoy en día las plantillas no pueden ser duras, tienen que ser blanditas. Entonces, esa persona tú tienes que combinarle para que no te formen callos. Por lo general, toditos tienen callos y empiezan a buscar defensa por el callito que le está molestando. Tienes que ponerle una plantilla blandita, número 1. Número 2, un calzado correcto, de esos calzados blanditos, que el taco no exceda los 5 centímetros, una regla, ni menos de 2. Y lo otro es que ese paciente, quítenle esa jodida chancleta. Eso es lo más dañino, señores. Eso le tengo yo un miedo, porque es que ahí se enredan con una alfombra y está el pobre don en el suelo, la pobre doña, y ahí vienen con una fractura. ¿Tú sabes cómo le decimos en podología al dedo meñique? ¿Cómo? El GPS. Es el que se lleva todos los muebles, y toda la cama, y toda la silla. Es cierto. En podología le decimos el GPS del pie, porque cuando ellos van de noche, ¡pum!, es el que da, y entonces a veces lo llevan aquí atrás, lo reviran. Sí. Tiene uno que coger y hacer un estiramiento y hacer reducción. Entonces, ese GPS, ¿qué sucede? Si está en un zapato cerrado, el trauma da, pero en el zapato y da por afuera. No lo reviro, no lo fractura, ¿me entiendes? Ni le hace un esguince, ni le hace una tendonitis. Y entonces por eso a nuestras personas mayores de más de 75 años, 0 zapatilla en la casa. Búsquenle una alpargatica cerrada que tenga una buena plataforma en la planta de los pies cómoda. Y siempre que le voy a recomendar que exista una fractura, si le pusieron un yeso, sea móvil o sea fijo, de que se lo quite, coja para el podólogo para que le estabilice la pisada. Bien, amigo televidente, ya lo decía, los programas con el doctor Miguel Ortiz son toda una escuela, realmente una escuela. Doctor, muchas gracias, por estar con nosotros de nuevo aquí en Consulta Participativa, que usted sabe que esto es suyo. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, adultos mayores, cuídense el GPS. Nos vemos en la próxima entrega.